Bienvenidas hermanas a este videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Nuestro deseo con este recurso es cada semana transmitirles verdad, esperanza y gozo. Y si es la primera vez que tú nos acompañas en Arraigadas, bienvenida. Si te estás uniendo ya de varias semanas, qué alegría que estés con nosotros una semana más. Y te recordamos que si buscas y si deseas conocer más acerca de la feminidad bíblica, puedes visitar nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com y ahí puedes encontrar más podcasts para mamás, para jóvenes, sobre feminidad bíblica. También puedes encontrar nuestros blogs y entre muchos otros recursos. Así que si no has visitado nuestro sitio web, te recomendamos hacerlo. Y bueno, ya por varias semanas hemos estado hablando sobre el manifiesto de la mujer verdadera y el día de hoy estamos en el postulado número 5. Y para hablar sobre el postulado número 5, tengo el privilegio de estar con mi hermana Elba de Reyes. Hola, Elba. Hola, Debbie. Qué bueno estar contigo y con todas las hermanas que se reúnen con nosotros como cada viernes. Es un gozo enorme poder saludarlas a ti y a ellas y darles la bienvenida a esta mañana en que compartimos juntas. Amén. Gracias a Dios por la tecnología, por los medios de comunicación que nos permiten usarlos para gloria al Señor desde diferentes partes del mundo, Elba. Sí, para ustedes de mañana, para mí de tarde. Sí, ya. para ti de tarde ya. Pero una bendición. Gloria a Dios. Y bueno, hermanas, hablando del postulado número 5, Elba nos va a compartir más acerca de este postulado. Y para empezar, quisiera preguntarte, Elba, si tú conoces la historia de el caballo de Troya y si es que recuerdas más o menos esta historia, que nos compartas con las hermanas para las que no conocen sobre esta historia. Wow, cuando era joven me encantaba la mitología griega y por eso recuerdo mucho del caballo de Troya. Resulta que Troya y Grecia estaban en una guerra por más de 10 años y enviaron una embajada diplomática, como para ver si llegaban a un acuerdo, y en medio de esa embajada el hermano del rey de Grecia se enamoró de la esposa del rey de Troya y la raptó. Dicen que era la mujer más bella del mundo, Helena. Y París la raptó y se la llevó con él a Grecia. Por supuesto, los griegos no podían quedarse tranquilos. Entonces ellos idearon un plan y construyeron este enorme caballo para mandarlo de regalo, supuestamente, a los troyanos, pero dentro iba lo mejor de su armada, escondida. Y dejaron el caballo en las orillas del mar, y ellos, los troyanos, creyeron que era un regalo de su dios, porque su dios amaba los caballos. Entonces entraron el caballo dentro de su ciudad y lo dejaron allí. Y en la noche, oh sorpresa, los soldados que estaban dentro bajaron, abrieron las puertas de la ciudad. Los griegos que estaban escondidos entraron y Troya cayó. Entonces, es una simbología de cómo un regalo puede ser algo muy trágico muchas veces en nuestra vida. Algo que creemos bueno puede ser trágico. Muy interesante. Era un caballo muy grande. Para llevar soldados escondidos dentro no era un caballito chiquito, era un caballo gigante. No. Y bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Elba. Vamos a continuar con la historia del caballo de Troya. Pero antes de ello, quisiera que pudiéramos ver la explicación que el pastor Moisés Gómez nos comparte sobre el postulado número 5, del cual estamos hablando el día de hoy. Creemos que Jesucristo está redimiendo este mundo pecaminoso y haciendo todas las cosas nuevas. Y sus seguidores son llamados a compartir sus propósitos redentores en la medida en que buscan, mediante su poder, transformar aquellos aspectos de la vida que han sido manchados y arruinados por el pecado. Una entre tantas cosas que hace que el Evangelio sea una noticia extraordinaria es la promesa de que Él hará todas las cosas nuevas. Y esto implica dos realidades para los cristianos. Primero, nos ofrece una nueva naturaleza, una nueva vida, y segundo, nos invita a un nuevo estilo de vida. La Escritura confirma cómo el propósito mismo del Evangelio es restaurar la vida de todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. ¿Cómo esto ha sido posible?
Cristo nos redimió, es decir, nos compró con su propia sangre, pagó nuestra deuda para que seamos posesión suya por toda la eternidad. Uno de los textos que lo explica con mayor exactitud es 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuestra nueva naturaleza y posesión en Cristo garantiza una nueva vida. El poder transformador del Evangelio que nos recuerda que en Cristo nuestro pecado es cosa del pasado. Esta es una verdad que necesitamos recordar cada día, porque es muy fácil creer que el pasado es como un fantasma que nos persigue y nos acusa. Sin embargo, la buena noticia es que en Cristo somos libres de toda condenación. En Él hemos recibido una nueva vida y además hemos sido llamados a una nueva manera de vivir. Tal como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ahora, como puedes ver, no solo hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva identidad, somos escogidos, santos y amados, sino que también somos llamados a vivir una vida de forma coherente con nuestra nueva identidad. Y esto se refleja en los diferentes aspectos de nuestras vidas. La obra redentora de Cristo nos capacita para reflejar su carácter en nuestras relaciones, familias, iglesias, comunidades. Nos capacita a perdonar y extender gracia a quienes nos han herido. Nos permite ser mansos y humildes, pacientes y compasivos. Y más aún, mostrar amor aún a aquellos que no lo merecen. Esto es lo que ahora podemos reflejar por nuestra unión con Él, con nuestra nueva identidad. Siempre recordemos que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Cristo pagó nuestras deudas y nos ha hecho su posesión para que nuestras vidas sean un testimonio de su obra. Excelente. Bueno, ahora retomemos la historia del caballo de Troya. Hay mucho que podemos aprender acerca de esta historia, Elba. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo aprendes, cómo podemos aprender nosotros a distinguir el engaño de la verdad? Tomando como ejemplo el caballo de Troya, que era algo que parecía hermoso, como tú dices, un regalo de su Dios, porque su Dios amaba los caballos, pero al final era un engaño, era una trampa para hacer caer a la ciudad. Entonces, ¿cómo nosotras podemos aprender a distinguir el engaño de la verdad? Esa es una pregunta muy interesante, Debbie, porque yo creo que todas nosotras nos vemos en esa situación constantemente. Tener que discernir entre qué es verdadero y qué es falso. Pero la palabra nos enseña que Dios es un Dios de verdad. Y nuestro marco, nuestra referencia, antes que nada, es la palabra, las escrituras. Dios es un Dios de verdad y no hay engaño en Él. No hay sombra de variación, no hay ningún tipo de engaño. Sin embargo, también la Biblia nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Él es mentiroso, él es engañador, y así lo define, y él es el que acusa a los hermanos. O sea, son muchos adjetivos y todo tiene que ver con la maldad y con la mentira. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a Él, entonces conoce la verdad y es verdaderamente libre. Entonces, la verdad está definida por Dios. Y es muy importante saber que toda verdad es verdad de Dios, no importa quién la diga. Porque a veces, entonces, solo queremos estar con los postulados bíblicos y desechamos todo lo que las demás personas hablan. Pero Dios ha dado sabiduría y entendimiento y dones a los hombres, y un científico puede hablar una verdad siendo una verdad de Dios, aún no conociendo al Dios verdadero. Muy interesante. Eso podemos verlo en las ciencias, en las matemáticas, podemos verlo, y no podemos decir, no, él no es creyente, desechemos eso. No, toda verdad
es verdad de Dios, no importa quién la O sea, diga. 4 más 4 es 8, eso es verdad y es una verdad de Dios. Muy interesante. Exacto, exacto, porque nuestro Dios es el Dios de verdad. Así Mm, que lo importante es saber que en nuestra mente siempre se va a estar librando una batalla por la verdad y por la mentira, porque nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, como está bajo el maligno, dice la palabra, está constantemente bombardeándonos informaciones que no son verdaderas. mm, Pero ahí necesitamos la palabra de la verdad de la palabra de Dios, la sabiduría que nos da la palabra y el poder del Espíritu para poder discernir de qué es verdad y qué es mentira. ujú. Muy interesante. Entonces, conocer a Cristo a través de su palabra para así poder nosotros madurar y desarrollar un discernimiento espiritual y recordar que Él está redimiendo todas las cosas, como nos decía el pastor Moisés en el postulado que Así es. estamos viendo el día de hoy. Y sabes que en la Biblia se traduce el término kalos Mm, como algo honesto. Y la honestidad es alguien que actúa rectamente. Entonces estamos llamados a tomar decisiones basadas en la verdad como hijas de Dios. ujú, Así que, como dice ese postulado que tú misma decías, Jesús está ujú, redimiendo todas las cosas. ujú, Y es importante querer como hijas de Dios actuar en la verdad y ujú. rectamente como nuestro Señor. Bueno, también hay otra pregunta, Elba, y bueno, se dice que lo que pensamos determina quiénes somos y entonces Ujú. eso determina cómo vivimos. ¿Cuál piensas tú entonces que es actualmente el principal caballo de Troya con el que nosotros luchamos? Esos caballos de Troya que Mm. determina quiénes somos y por lo tanto determina cómo vivimos. Algunos ejemplos. Bueno, Debbie, yo creo que no tenemos un solo caballo de Troya con el cual luchamos hoy, sino múltiples Ujú, caballos de Troya. En esta semana estaba leyendo uno de los diarios online y oye lo que dice este diario español. Qué interesante. Dice, actualmente la expresión caballo de Troya viene a significar algo que aparentemente es positivo, mm, pero se torna en un vehículo de destrucción para quien lo recibe. mm, Y eso lo está diciendo un reportero en un noticiario. mm, O sea, me pareció increíble, porque nosotros estamos hablando de caballo de Troya ahora en el sentido espiritual, mm, pero aún en el argot popular, en la manera de hablar popularmente, se llama que te enviaron un caballo de Troya. mm. De hecho, los virus se les llama troyanos a los virus que atacan Oh, los sistemas de computadora. Entonces, hoy tenemos muchos caballos de Troya. La semana pasada hablábamos y me tocó participar en el Arraigadas pasado sobre la psicología. mm, Y la psicología definitivamente es un caballo de Troya mm, que introduce verdades que no forman parte de la cosmovisión bíblica. Es ujú, una lucha de cosmovisiones. mm, Ese es un caballo por donde, bueno, se nos quiere imponer una serie de pensamientos, de postulados que no son bíblicos. No es como la palabra ve al hombre. Eh, Otra cosa que podríamos decir, y no quiero con eso ni decir que no estamos de acuerdo porque estamos usando la tecnología, ujú, pero la tecnología ujú, puede ser otro caballo de Troya. ¿En qué sentido? ujú, En el sentido de que puede tomar nuestro tiempo, ujú, nuestras fuerzas, puede mm, absorbernos de manera tal, puede moldear nuestro pensamiento de forma que nos lleve a vivir vidas contrarias a la mm, palabra, que puede hacer, por ponerlo en un plano práctico, que una persona no dé lo mejor para su trabajo porque está en el trabajo, en las redes, mm, o una mamá quite el tiempo que tiene para su hogar, para sus niños, porque ella quiere estar en Facebook o en Instagram o en cualquiera de estas plataformas cuando no debería. Si sacamos horas, eso puede consumir una parte enorme de nuestros sí. días. Estuve leyendo un artículo de Erin Davis que lo recomiendo Mm, enormemente, que se llama Tres caballos de Troya, mm, precisamente. Y ella dice
que un 60%, y ojo, yo creo que puede ser más, de los norteamericanos duerme con el celular a una mano de distancia de su cama. Y las horas que cada uno pasa al día son, o sea, de personas adictas, es por lo menos 8 o 10 horas de tu día, que es más de lo que tú tomas para dormir. Wow. Entonces, en ese sentido, no en el término de que vamos a demonizar la tecnología, porque eso es lo que estamos usando, como tú decías, gracias a Dios por la tecnología que nos permite hacer estas cosas. Pero el caballo de Troya puede ser algo que nos quita la visión que debemos tener para hacer lo que Dios nos ha mandado. Y junto con las redes, puedo decirte de Netflix, puedo hablarte de películas que moldean nuestro pensamiento, que queremos vivir de acuerdo a series o con parámetros que el mundo pone sin ser nada parecidos a lo que Dios quiere para una hija de Dios. Entonces, en ese sentido debemos tener mucho, mucho cuidado con dónde ponemos nuestros ojos, qué leemos, qué vemos, porque no es solo la tecnología, está también los libros que leemos, qué consumimos, porque los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Y Erin también decía que el hecho de no querer vivir en comunidad como Dios nos manda, o sea, las redes nos apartan. Y es sabido que vivimos en una generación individualista, donde cada quien es egoísta y solamente quiero mi tiempo, quiero lo que yo quiero hacer. Pero el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor se da hacia el otro y eso requiere tiempo. Todas esas cosas requieren tiempo y vivir, como hablábamos, de los unos a los otros requiere tiempo, no aislamiento. Entonces, debemos no ser simples con estas cosas, ni decir, ay, no, eso es una visión muy exagerada, sino traer nuestro pensamiento delante del Señor con todas estas cosas. Realmente la comodidad se ha vuelto un caballo de Troya para muchos de nosotros. El individualismo, el feminismo, todo esto conlleva ideas, postulados que asumimos. Y no lo dije al principio, pero realmente cada uno de nosotros tiene una cosmovisión débil. Y la cosmovisión es cómo yo veo la vida. Se define ese marco con el cual yo veo la vida. Si yo soy creyente, entonces ese marco lo dictan las escrituras. Pero quien no es creyente tiene su propia cosmovisión, aunque no lo sepa o no esté apercibido de ello. Entonces, cuando dejamos que estas cosas moldeen nuestra vida, estamos asumiendo cosas de una cosmovisión, valores de una cosmovisión que no es la cristiana. Entonces debemos tener cuidado. Y aun cuando posteemos cosas, ¿qué motivación hay detrás de yo estar posteando todo lo que yo hago, todo lo que como, todo lo que veo? O sea, aún esas cosas tan sencillas, porque si no estoy retrayéndome de la comunidad para servir a otros, para amar a otros, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué busco hacer? ¿Darte envidia? ¿Mostrarte una vida perfecta que yo sé que no tengo? Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de cómo usemos la tecnología, que puede ser una bendición, pero también puede ir muy en contra nuestro, realmente. Estaba viendo un reel de esos que ponen en Instagram que parece chiste, pero es anécdota. Y era de una mamá que dice, cuando pones a tu hijo a dormir temprano para tú ocupar ese tiempo y hacer más cosas en el día. Y luego dice, expectativa, yo haciendo más cosas en el día, en realidad, acostada pasando 2 horas en el teléfono. Y me dio mucha... Sí. Y me dio risa porque lo ponen ellos, bueno, ellos lo ponen como un chiste, pero es verdad. Muchas veces caemos en eso y a mí me dio risa porque muchas veces esa soy yo. Como que quiero ocupar mi día en cosas productivas o haciendo otras cosas y entonces digo, excelente, en la siesta de Isabela lo voy a hacer. Pero Isabel está tomando siesta y entonces me encuentro yo perdiendo el tiempo creyendo que estoy descansando, que mi alma está refrescándose, que estoy distrayéndome con algo más,
pero justo decía Betsy, esta semana, en realidad eso nos está cansando más el cerebro porque estamos consumiendo y nuestro cerebro procesando. Entonces, ciertamente puede ser una bendición si usas los medios de comunicación sabiamente, o puede ser piedra de tropiezo. Y como decíamos al principio, conocer al Señor a través de su palabra, buscar conocerle más para aprender a tener discernimiento. Y entonces que nuestra cosmovisión como cristianas se vaya moldeando a lo que la palabra de Dios dice. Porque como tú decías, pasamos luego más horas en el teléfono que las que dormimos. Y también es cierto que podemos pasar más horas en el teléfono o en cualquier otra cosa en lugar de la palabra de Dios, o escuchando predicaciones, o escuchando otras cosas que sean de edificación para nosotros, y entonces crecer en Cristo. Entonces, ciertamente, como tú decías, que el Señor nos ayude, que su Espíritu sea trayendo convicción a nuestros corazones para poder discernir cuáles son esos caballos de Troya que están atacándonos. Y hablando de esos, Eso, dime. perdón, eso no te pasa a ti o a cualquier mamá Sí. joven. Yo creo que la lucha la tenemos todas. Sí. Y en esto quiero hablarle a las hermanas más mayores. O sea, yo no tengo niños pequeños que atender, pero yo tengo algo que me apasiona, además de lo que hago en Aviva, y es la pintura. Y yo pudiera abstraerme y pasar horas viendo videos y tutoriales de cómo pintar. Pero yo he tenido que hablarme a mí misma y decir, ya basta, solo un ratito, solo un poquito, solo al final del día, solo en este tiempo de descanso, porque si no, es muy fácil perder el tiempo. Es que el tiempo es precioso y podemos perderlo de esa manera, aunque esté aprendiendo, porque si me voy a la cama con eso solamente, mi cerebro se excita, mis ojos ya no caen en un sueño profundo tan rápido, el descanso es menor, todas esas cosas que nos dicen de las pantallas, de esa alerta que nos causa la pantalla de noche. Entonces, no es solo para las mamás jóvenes. Yo creo que esta es una advertencia para todas en cualquier edad en que estemos. Mejor consumir lo bueno. Yo tengo por costumbre, y lo he dicho muchas veces, no sé si lo he dicho por aquí, yo no dejo mi cerebro suelto aún cuando estoy descansando, porque las mujeres sabemos con lo que luchamos y yo puedo irme en todos mis pensamientos ya que vivo lejos de mis hijos. Sí. Y cuando yo me recuesto a descansar un ratito, sea fin de semana o un día, yo pongo una prédica, pongo alabanza, pongo algo que me lleve al Señor. O una clase, algo que quiera volver a escuchar, porque no es lo mismo, aunque me duerma escuchándola, yo prefiero dormirme escuchando eso que quedarme batallando con pensamientos que no me llevan a ningún lado. Entonces la tecnología es buena, lo que necesitamos es aprender a usarla. El Señor nos ayude. Y siguiendo esa línea, Elba, el engaño es una de las principales armas del enemigo. Y podemos ser engañadas muy fácilmente. Eva fue engañada en el Edén y de ahí venimos todas detrás de ella. Entonces, ¿cómo crees tú que se está utilizando, que Satanás está utilizando esta arma en estos tiempos? Bueno, como tú lo dices, el engaño nació en el Edén. Génesis 3 es nuestro punto de partida. El mundo antes de Génesis 3 era uno, perfecto. La creación era perfecta. Adán y Eva no pecaban. Pero después de que la serpiente entró y dijo verdad con mentira. Así es que el enemigo trabaja con que Dios os ha dicho. No, o sea, Dios había dado verdad, pero ya el con que Dios ya está sembrando dudas y cizaña para que la mujer dudara y prestara oído. Sus artimañas siguen siendo las mismas. Él no viene y te pinta las cosas de manera grotesca, no te pinta el mal de manera grotesca, sino que te da verdad, porque Él conoce la verdad, Él sabe quién es Dios, pero te pone mentira. Y con esas mentiras lleva tu pensamiento a otros lados. El engaño siempre será el arma favorita de Satanás. Entonces, por eso necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer a Dios mismo. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no
pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. O sea, es la ley de Dios que guarda nuestro camino. Es la ley de Dios quien limpia nuestra mente, quien puede hacernos ver lo que es verdadero. Y nosotros, si no tenemos la sabiduría para discernir el mal del bien en un momento, necesitamos ir donde el Señor y decirle, Señor, yo no sé si estoy siendo simple con esto, pero yo quiero ver si esto es verdadero, porque es realmente cualquiera de nosotras puede ser presa a ser engañada como lo fue Eva. Y la palabra lo dice, porque Eva fue la engañada, no Adán. Entonces, Eva fue la tentada y Eva fue la engañada. Tú estabas hablando ahí un poco del discernimiento, que tenemos que aprender a discernir. Y entonces quisiera que profundizaras un poquito más en eso. ¿Cómo entonces nosotros desarrollamos el discernimiento para no caer presas del engaño? Bueno, el discernimiento es algo que quizás no nos detenemos a pensar, pero debemos desarrollarlo. El discernimiento es como un músculo que se ejercita. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Dice, el autor de la carta les quiere explicar cosas más profundas a los hebreos, pero no puede por el momento espiritual, por la poca madurez que tienen. Y oye cómo les dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, o sea, ellos debían ejercitarse, ya deberían estar comiendo carne sólida, no leche, es lo que le dice el apóstol o quien escribe la carta. Y es ese discernimiento que les permite, por estar constantemente yendo donde el Señor, a su palabra, diferenciando el bien y el mal, que nos ayuda a crecer. O sea, a discernir entre la mentira y la verdad. Entonces, nosotras estamos llamadas a discernir así en nuestra vida. La importancia que esto tiene, el apóstol nos dice, no os conforméis a este siglo, sino seáis transformados por la renovación de vuestros sentidos, para que sepáis discernir, y ahí está la palabra otra vez, cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Romanos 12:2. Dios quiere dar a conocer su voluntad, Él la da a conocer, pero nosotros estamos llamados a aprender a discernirla. Y eso es con madurez, para saber cuál es el bien y cuál es el mal. Y Santiago también nos habla, o sea, la Biblia tiene todo un hilo, no te dice un libro una cosa y el otro te lo contradice, no. Y Santiago nos habla de buscar esa sabiduría de lo alto, que es diferente a la terrenal. Entonces nosotros debemos aprender estas cosas, a discernir el bien y el mal, la sabiduría de lo alto, yendo a la palabra, pidiéndole al Señor que con su espíritu ilumine nuestras mentes, pero es en una comunión continua con el Señor. Eso no se aprende yo sola, por mi lado o en las redes, eso se aprende dependiendo, yendo al Señor, teniendo una relación de intimidad con Él. Y pienso en la importancia de hacerlo, como tú decías, individualmente acercándonos al Señor, porque muchas hermanas tal vez piensan que ver este videocast semanal puede ser suficiente, ¿no? Como, aprendí mucho acerca de no dejar las cosas malas entrar a mi corazón, a mi vida, ¿no? Pero luego si no tenemos como la palabra de Dios o si no buscamos si nos conformamos a este siglo y no somos transformadas por la renovación de nuestro entendimiento, entonces no podemos conocer la buena voluntad de Dios si no le conocemos a Él a través de su palabra. Y algo que tú mencionabas al final de tu respuesta era de que esto no solo lo hacemos solos, sino con ayuda y dirección del Espíritu Santo, pero a la vez pienso en la importancia de la comunidad, del cuerpo de Cristo, de que nosotros no somos tampoco llaneros solitarios, decimos muchas veces aquí en Aviva Nuestros Corazones, sino que el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad los unos con los otros, y tú también lo mencionabas al principio del programa, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces,
con esto en mente quiero preguntarte por qué el cuerpo de Cristo, por qué nosotros como cuerpo de Cristo debemos ser intencionales en aprender a discernir todas las cosas. La Biblia, bueno, el Nuevo Testamento es un llamado de los unos a los otros. Lo hemos dicho muchas veces en Aviva. Se nos llama a amarnos los unos a los otros, a Mm, servirnos, a orar los unos por los otros. Se nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. ujú, Entonces, Dios nos llama a una vida de comunidad. De hecho, la ujú, iglesia es un cuerpo, es una familia. Entonces, nosotros debemos saber cómo poder discernir en ese cuerpo, cómo poder vivir de una manera sabia en ese cuerpo. Mira mm, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y mm, del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, que es el que puede discernir, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los mm, aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Estamos juntos. llamados Ujú, a mm, crecer en madurez, los unos con los otros, en unidad de la mm, fe. O sea, este versículo recoge muchas de estas cosas y es la manera en cómo podemos vivir de una manera sabia, madura, discerniendo la verdad de la mentira dentro de la iglesia local. Discernir nos lleva a buscar la voluntad de Dios, como mm, hablábamos, como tú mencionabas y que yo había dicho antes también, con la ujú, guía y el poder del Espíritu, en la llenura de ese espíritu. ¿Cómo yo puedo ujú, vivir en la llenura del espíritu? O sea, yo necesito depender de Dios en todo para mm, mostrar esos frutos. Ese fruto es el fruto del espíritu, como nos mm, dice Gálatas, que es paz, amor, sabiduría. Todo eso yo debo mostrar. Entonces, esas cosas deben verse en nuestra iglesia hoy. Pero ¿sabes qué pasa, Debbie? Cada vez más vemos iglesias que quieren adoptar modelos del mundo. mm, Algo que funciona afuera, en una empresa, pues vamos a llevarlo a la iglesia, porque si mm, funcionó allí, eso va a hacer que la iglesia crezca. tal vez acá también. Pero es que la iglesia es la iglesia de Dios y es Él el que añade crecimiento cada día, como Mm, decía el libro de los Hechos, cuando se convirtieron 3,000, dice, y Él añadía cada día. Es Dios quien mm, añade por su voluntad, al cumplir su palabra, al vivir en su espíritu, no con los mm, modelos humanos, no con los mm, parámetros humanos. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado con eso y mm, con personas que hoy dicen tener cualidades que van más allá de lo que la Biblia requiere de un cristiano, en un pastor, en un líder que debe tener un carácter maduro. Y si al mm, líder se le pide un carácter maduro, a nosotras las ancianas, Dios nos llama también a mm, tener una madurez para poder enseñar a las más jóvenes, y esto se aplica a nosotras, a ser maestras del bien, a enseñar este currículo que siempre hablamos aquí de mm, cómo vivir amando a su esposo, a sus hijos, una vida pura, casta, santa. mm, ¿Todo para qué? Para que las escrituras, para que la palabra no sea blasfemada, para que el mm, nombre de Cristo no sea ensuciado. Entonces ujú, debemos tener mucho cuidado y aprender a discernir qué es del mundo, qué es de Dios, cómo Dios quiere que nosotras vivamos, para no adoptar modelos que no son para la iglesia realmente. mm, O sea, debemos realmente ser cuidadosas con todo esto y poner mucha atención. ujú. Y damos gloria a Dios porque, bueno, tú eres corresponsal bíblica de Aviva Nuestros Corazones y
yo por ahora también dentro de mis responsabilidades está responder los mensajes en las redes sociales. Ujú. Y últimamente he visto hermanas que vienen con inquietudes genuinas de cosas que ven dentro de su iglesia local. Cosas que ellos dicen, bueno, hermanas, yo tengo una duda porque en la Biblia estoy leyendo esto, pero en mi iglesia estoy viendo esta otra cosa. Y Así gloria es. a Dios por eso, es como los cristianos de Berea que vemos en Hechos, que ellos escucharon la predicación del apóstol Pablo y ellos no se quedaron solo con lo que les dijo Pablo, sino que ellos fueron y vieron las Ujú. escrituras para verificar que esto que les estaba siendo enseñado era cierto. Y es nuestro ánimo para ustedes, es un recordatorio para nosotras mismas de que como estamos llamados a vivir en comunidad y a en comunidad discernir todas las cosas y a edificarnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo, pues también debemos ser intencionales en examinarlo todo, Mm. en examinarlo a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña y retener lo bueno y dejar lo malo y pedir al Señor sabiduría. Sabemos incluso, bueno, supe de un caso de un hermano que estaba en desacuerdo con su pastor y habló con el pastor y entonces llegaron a un acuerdo, a un término saludable y a mí me impresionó porque todo esto yo lo estaba leyendo a través de los mensajes en las redes, de un Wow. mensaje por las redes y fue muy bonito ver cómo concluyó toda esta situación, que Gloria a no Dios. terminó en contienda, no terminó en división, no terminó en rencillas o en rencores. A veces las iglesias se dividen a causa de estas cosas, pero esto no terminó así, sino que usando la palabra de Dios y los medios de gracia, esto pudo llegar a un buen término y gloria a Dios por eso. Y que el Señor nos ayude a poder Amén. ser de esos cristianos que en sus iglesias se edifican y se edifican los unos a los otros. Muchas Y gracias por sabes tu que respuesta. ahorita mencionaste algo y se me ha Ujú, quedado como en la mente. Cuando hablábamos del Espíritu Santo y de buscar esa llenura, y que tú decías que no nos conformemos con devocionales como este. Aviva es mm, un devocional, pero no es mm, tu devocional. O sea, mm, yo me ponía a pensar yo recuerdo cuando mis niños eran pequeñitos, que yo les daba mm, unas pastillitas de colores que a ellos les encantaban, que eran mm, las vitaminas con formas mm, de muñequitos de la televisión. Y ellos vivían detrás de esos caramelitos, pero ese era mm. un suplemento vitamínico. Yo no los alimentaba con eso. Eso era Claro, solamente para que ellos tuvieran la vitamina necesaria, aparte de la como un carne. refuerzo, ¿no? Exacto. Entonces vamos Ujú, a imaginarnos que Aviva es esa mm, vitamina adicional, ese caramelito que mm, tú le das a tu niño para que tenga todas las vitaminas, el refuerzo que necesita. Pero el ujú, alimento sólido está en el encuentro con el Señor cada día. mm, Y a veces no queremos, pero cuando no queremos es cuando más necesitamos. Entonces, ujú, cuando vienes donde el Señor cada día y te postras delante de Él y lees su palabra, esa palabra va a quedar guardada como en un banco, como el dinero en un banco. Y sabes que cuando venga la prueba, cuando vengan las mm, circunstancias, de ese fondo es que tu alma va a tomar, de lo que tú no recordabas mm, que ibas depositando cada día. Entonces es un aliento a nuestras hermanas a que no se conformen con ir aquí, ir allí y tomar ujú, lo que otras ya han digerido y te están mm, pasando para que te alimentes mejor. Es que vayas a la fuente, a donde el Señor mismo, que Él es amén, abundante, es como ríos de agua viva que va a brotar dentro de ti. Entonces, no quería dejar de hacer amén. mención de Me eso, encanta. porque no queremos convertirnos en algo que no sea de bendición para tu vida y que esté quitando la verdadera fuente. Esto es Ujú, algo adicional, algo que Dios permite que llevemos cada día para que crezcas más. Pero tu tiempo con el amén, Señor a solas, eso debe ser innegociable, amada. amén. Me encantó que dijiste cuando menos queremos es cuando más necesitamos, porque ciertamente me ha pasado, he estado en lugares en donde, en momentos en los que mi mente está muy distraída o yo estoy muy cansada. Este fin de semana nos mudamos Wow. a otra casa
ahorita estamos en medio de una mudanza, entonces está como todo por todas partes, cajas y mugrero por todas partes. Entonces, esto es como una distracción fácil para mi Te, mente, te entiendo. para yo decir, no, mi mente está en todas partes, como no puedo sentarme y concentrarme y leer, Ujú. pero tengo que recordar esta verdad, cuando menos quiero o cuando menos creo que es apropiado, es cuando más lo Cuando más necesito, lo como necesitas. Exacto. ujú, renovar mi mente, mi entendimiento por la palabra de Dios. Y en medio de este recordatorio, yo le decía a mi esposo, para mí era un recordatorio como mientras estábamos en el proceso de la mudanza, decir, el Señor se fue a prepararnos moradas. Entonces, ahora yo estoy como en medio de todo este lío, estamos en medio de todo este lío, y pensar que el Señor también está preparándonos moradas a Amén, nosotros qué hermoso. es un recordatorio hermoso. Fue como algo muy esporádico, algo muy random, pero fue un buen recordatorio. Entonces, es bueno como ser alimentadas de la palabra cuando creemos que no lo necesitamos, porque cuando menos pensamos, como tú decías, es en momentos de necesidad, esa palabra viene a nuestros corazones. Así que gracias a Dios, gracias a su espíritu que nos recuerda. Gracias que la Eh, tenemos y que tenemos los amén. ojos para verla espiritualmente. Hay personas que la leen y dicen, yo Sí. no entiendo nada de lo que dice ahí, pero Ujú, cuando tú tienes la luz del espíritu que te guía y que te muestra la ujú, verdad de las escrituras, es hermoso poder no solamente atesorar la palabra física que la tienes, ujú. sino el que puedas entender lo que ella dice. Amén, amén. Tengo una última pregunta, Elba, Sí, relacionada con el tema que estábamos hablando del engaño. Y bueno, creo que esta breve pausa que tomamos para hablar un poquito más de esto fue muy buena para responder esa pregunta, pero tal vez puedes ahondar más porque eh, la pregunta es, ¿cómo nos defendemos de ser engañadas? De comprar algo que tal vez el mundo piensa que es verdad o cree que es verdad, pero realmente no es verdad. no. Primero que nada, caminando en la verdad. El Mm, Salmo 105, 109, creo que dice, mm, lámpara es a mis pies tu mm, palabra y lumbrera mi amén. camino. ¿Dónde está la luz para mi caminar? En tu palabra, La palabra. tus mandamientos. Ujú, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, ujú, es en su ley que debe estar ujú, mi andar, mi camino. Y esa es mi defensa. Cuando yo conozco su ley, eh, conozco la verdad. Y mm, de repente me viene un pensamiento a la mente que citaba muchas veces mi antiguo pastor y decía, ¿cómo se le enseña a un banquero a diferenciar un billete mm, real de un billete falso? Y probablemente muchas de ustedes lo saben. No se le enseña todos los tipos de falsificaciones que hay, porque, mm, ¿verdad? La mente del hombre no tiene fin para inventar el mal. Entonces, cada mm, día van a haber más y más métodos. Lo que sí se le enseña es a ujú, conocer el verdadero billete. Se le enseña a mm, conocer cada marquita, cada línea, cada cosa que tiene el billete mm, verdadero para que lo puedan identificar cuando venga cualquier cosa que se le parezca y que no sea la verdad. Bueno, la palabra para nosotros es esa verdad, es eso que debemos mm, consumir para que cuando vengan, como citábamos el versículo, vientos de doctrinas, corrientes de pensamiento, podamos decir no. La palabra dice, mm, escrito está, como decía el Señor Jesús. ujú, Otra manera es creciendo en intimidad y en mm, conocimiento del Señor, encaminándonos en nuestros caminos a Él. Me fascina el Salmo 25. Es uno de mis mm, salmos preferidos y, y ujú, dice, muéstrame tus caminos, el versículo número 4, mm, muéstrame tus sendas. Fue la oración que mm, oró David y la oración de Moisés. Y yo mm, muchas veces le digo, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas. Yo no quiero otra puerta. Yo sé que pueden haber miles de puertas abiertas para mí, pero yo quiero la que tú quieras. Ciérrame todas las mm, demás y deja solo la que tú quieres para mí. Muéstrame ese camino por el cual tú quieres que yo ande. Eso es crecer en dependencia de Él, es vivir necesitándolo.
y necesitamos crecer en esa intimidad. Algo muy importante, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, esto me atrae. Señor, mira esta idea que tengo, no estoy segura. Mira lo que me está diciendo tal persona, o sea, me siento confundida. Muéstrame tu verdad, pero estoy creciendo en dependencia y estoy aún mis luchas trayendo todo pensamiento cautivo. Si tú lo dices, Señor, es verdad, y yo, o sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, yo me voy a quitar mi pensamiento y voy a aceptar el tuyo. Aunque luche yo voy a rendir mi pensamiento y voy a aceptar el tuyo porque tú eres el que eres verdadero. Entonces, cuando no vemos el mal en algo, pidámosle al Señor que nos dé su mente, porque Él promete Amén. hacernos, el Espíritu dice que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, que Él nos quite la Amén. simpleza, porque su palabra, perdón, hace sabio al sencillo, al necio, la hace sabia, lo hace sabio, mejor dicho. Entonces, otra Ujú. cosa es orar, orar sin cesar. Y al orar sin cesar no me refiero a que debemos tener un cuarto de oración y estar todo el día trancada ahí y no hacer más nada. No, mira Nehemías. Nehemías era el copero del rey y no se podía Mm, estar triste delante del rey porque se consideraba un privilegio servirle al rey. Y si te veía con una mm, cara de aflicción, te podía mandar a matar. Sin embargo, en un momento determinado, el rey ve a Nehemías triste y le dice, ¿y por qué está triste tu rostro? ¿Qué hizo Nehemías? Él tiró una flecha al cielo. Señor, ayúdame. O sea, dependo ujú, de ti, Señor. Y le contó su problema al rey y recibió la bendición del rey. Entonces, nosotros debemos mm, estar constantemente, mira, ya sea que estés mm, conduciendo un coche o un auto, aquí se le llama coche, o un automóvil, ya sea que estés cambiando mm, pañales, que estés fregando la loza, que estés limpiando tu casa, sea lo que sea, aun cuando estás hablando con una hermana que te está contando un problema y no sabes, tira dardos arriba, Señor, ayúdame. Señor, que por tu espíritu yo pueda saber cómo responderle a esta persona o a mi esposo en esta situación. Entonces, es vivir en dependencia del Señor. mm, Y así nos defendemos de ser engañadas, porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. mm, Estamos clamando mm, su presencia, estamos clamando su guía, su cuidado, su protección ujú, todo el tiempo. Y Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no va a cuidar a su hijo? Y más cuando su hijo se lo pide. mm, Entonces, de ujú, verdad, creo que estas son maneras en que Dios puede ayudarnos y sobre todo hablarle verdad a nuestra alma. No dejar que sea ujú, nuestra alma que nos ujú, susurre cosas. mm, Dijimos que en nuestra mente hay una batalla constante. Bueno, nuestra alma va a querer cosas que son de acuerdo a nuestra carne, pero debemos hablarle la verdad de Dios a nuestra alma ujú, y decirle, alma ujú. mía, escucha. Amén. Sin duda hay medios de gracia Amén. que el Señor ha puesto delante de nosotros, de los cuales podemos tomar ventaja para apaciguar Así es. esos dardos de engaño que vienen a nuestra vida y hablarle verdad a nuestro corazón, como mencionábamos lo que dice la palabra en Romanos 12, ser Es transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento constantemente, presentarnos delante del Señor, preguntando acerca de esos caballos de Troya que tal vez, como tú decías, hay cosas que parecen buenas, que vienen disfrazadas de mm, verdad, pero que en realidad nos están haciendo daño y que en realidad no son de bendición o edificación para nuestra alma y corazón. Muchas gracias, Elba. No sé si tengas una palabra o pensamiento Se me final ocurre o ahora que si ya como siempre compartiste. Sí. decimos, sobre todo en el podcast de las madres que hacemos, eh, Mm, cualquier duda, ve donde una anciana de tu iglesia, ve donde tu ujú, pastor, si no, y pídele que te ujú. ayude a caminar en el consejo de Dios. A veces hay Amén. decisiones que no somos nosotros los que o sea, no lo vemos tan claro, pero Dios dice que en la Mm, multitud de consejeros hay sabiduría y mm. Él ha dado Amén, pastores para que nos guíen amén. y si no están, eh,
grande como para llegar donde el pastor. Tal vez está la esposa del pastor, una hermana anciana que ha vivido y ha batallado batallas de fe, que pueden guiarte y tener el consejo de personas espirituales que caminen contigo y en tiempos determinados. Todas lo hemos hecho, o sea, la Biblia nos enseña eso con los unos y los otros también. Amén, amén. Un excelente recordatorio que a lo mejor ya sabíamos, pero es bueno recordarlo. Y bueno, todos los viernes, después de unas raigadas, compartimos una verdad bíblica sobre lo que acabamos de hablar. Y en este caso, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17 me parecen muy apropiados. Y este pasaje dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Amén. Y bueno, también tenemos un recurso recomendado y en este caso sería 30 días por el manifiesto de la mujer verdadera. Nosotros estamos haciendo ese recorrido con ustedes, así que si desean adquirirlo y así también reforzar las enseñanzas que estamos llevando estas semanas, creemos que sin duda va a ser de mucha bendición y provecho para ustedes mientras seguimos en este proceso de crecer en una cosmovisión bíblica y así poder apaciguar las voces del enemigo que trata de seducirnos. Y me gustaría, Elba, que cierres, que pudieras orar por nosotras para que estas verdades sean sembradas en nuestros corazones y el Señor siga Claro que sí. obrando a través de su palabra. Padre bueno, gracias, gracias Señor, porque te tenemos a ti en los cielos. Tú eres el alto y el sublime, pero también habitas aquí con el necesitado, quebrantado de espíritu, dice tu palabra. Y tú Amén. eres quien has querido llamarte nuestro Padre. Tú eres quien has querido que seamos tus hijas, adoptadas por ti, lavadas y limpiadas por la sangre de Cristo. Señor, mira que por tanto tiempo muchas creímos las mentiras del enemigo cuando andábamos, Señor, con un velo en nuestros ojos que no conocíamos nuestro pecado, pero tú lo has quitado, tú nos has hecho limpias y queremos andar, Señor, de acuerdo a tu verdad. Queremos andar en novedad de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Señor, todas son hechas nuevas. Y queremos andar así, en esa novedad. Queremos pedirte que tú quites la simpleza de nuestros corazones y que tú nos ayudes a enamorarnos más de tu palabra, de ti, de tu verdad, de tus propósitos, Señor, de tal manera que no tengamos hambre para nada más, Señor, que no querramos ser llenados de la basura que podamos encontrar ahí fuera, que nos las quieren vender por verdad, Señor. Llénanos de ti, llénanos cada día más y danos apetito por las cosas espirituales, Señor, y por crecer en los medios de gracia. Te damos las gracias por este tiempo. Te queremos pedir por la bendición tuya para cada hermana que se ha reunido aquí y que lo hará luego, Señor, por ellas, por sus familias, por sus iglesias, Señor. Gracias por esta familia que tú nos has dado. Y bendícenos en el resto de la semana, Señor, que comienza. Y gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Elba, por tomar el tiempo de prepararte y enseñarnos acerca de esto que también el Señor puso en tu corazón. Un privilegio. Para mí, querida. Un abrazo a todas las que nos Gracias. ven. Sí, nos vemos el próximo viernes, hermanas. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.